Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Siéntese, por favor. Les decía anoche que este capítulo de Ezequiel habla del derramamiento del Espíritu Santo y de la vida en el Espíritu. Que todo hijo de Dios, todo aquel que le entrega su corazón verdaderamente a Cristo, debe tener un encuentro personal con Dios, un encuentro real, un encuentro tan real, tan vivo, que su vida empieza a experimentar cambios. Y que el deseo de Dios es que todos vivamos el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no significa que nos van a salir alas y vamos a volar, ¿no? Ni que vamos a andar por el aire, ¿no? No, eso no significa la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa ser controlado por el Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando el profeta dice que fue tomado por el varón, que era como un ángel, dice que fue tomado y llevado hacia el río, a un río, que el río que representaba, hablamos, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y dónde lo puso el ángel? En la orilla. En la orilla lo puso, inmediatamente lo puso en la orilla. No lo lanzó de unas aguas profundas, ¿no? Sino que lo puso en la orilla. Y en la orilla, ¿qué aprendimos? Que es el primer nivel, el nivel primario, donde todos llegamos. Es el nivel donde estamos ahora apenas arrancando con el Señor, porque es el nivel donde nos llega el agua. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Quiénes se hacen en la orilla? Los niños. Los niños están en la orilla disfrutando del agua, de la arena, del momento, ¿no? Están ahí felices disfrutando. Y la Biblia nos describe como niños cuando llegamos por primera vez al camino del Señor, que somos como niños espirituales. Necesitamos empezar a caminar, a cimentarnos en la palabra, congregarnos más, conocer un poco más del Señor para seguir avanzando. No podemos quedarnos en ese nivel. Nadie se puede quedar en ese nivel, porque es imposible alcanzar la vida abundante en ese nivel. En ese nivel apenas estamos recibiendo esos destellos de gloria de Dios, esas primeras bendiciones del Señor. Pero también hablábamos que es la vida donde se nota mucho de nosotros y casi no se nota de Dios. No sé si me hago entender. Casi no se ve de Dios en nosotros. Dice, usted es cristiano. Yo no me he dado cuenta. No me he dado cuenta que usted era cristiano. ¿Por qué? Porque todavía somos contenciosos, todavía peleamos por todo, todavía nos enojamos por cualquier cosa. Como dice el apóstol también en la carta de Gálatas, dice que todavía estamos en la carne. Y en Romanos, todavía andamos en esos deseos, luchamos todavía, estamos batallando. Y aunque algunos quieren crecer, les va a costar. ¿Por qué les cuesta? Porque todavía está dependiendo de sí mismo, todavía no ha aprendido a depender de Dios. Pero ¿qué hizo luego el varón o el ángel? Cuando vio que él estaba ahí, dice que lo tomó de la mano, lo tomó y lo llevó, y midió otros 1000 codos, que por cierto eran como 500 metros. Midió 1000 codos, 500 metros, y lo llevó más allá. ¿Y a dónde llegaban las aguas? A las rodillas. Ya le llegaba a las rodillas. Y hablábamos que ese era el nivel de oración, donde ya nosotros empezamos a caminar un poquito más con Dios y empezamos a entender que necesitamos de la oración para crecer. Que si no oramos, estos deseos
nos ganan, nos vencen. Entonces necesitamos estar orando, Señor, yo necesito orar, clamar, Señor, y empezamos a orar por otras personas. Queremos ver el cambio en otras personas. Pero ¿es el nivel donde Dios quiere que nos quedemos? No, cierto que no. Todavía sigue siendo un nivel primario. ¿Por qué? Porque todavía estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Dice la palabra que luego tomó el varón y lo llevó otros 1000 codos, 500 metros más. ¿Y a dónde le llegaban las aguas? A los lomos. A los lomos. ¿A cuántos nos ha montado a tuta en el río? ¿Sí? Ay, mónteme a tuta. Porque nos da temor. Hay personas que son temerosas y todavía no saben nadar o no les gusta nadar en las aguas profundas. Entonces dicen, mónteme a tuta. Y se encarama y lo monta y uno está ahí. Porque uno quiere que la persona disfrute de lo que uno ha disfrutado. No sé si puedo entender. Entonces, es un nivel un poco más maduro. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsables de la vida espiritual de otros. Empezamos a convertirnos en padres espirituales, donde empezamos a llevar a personas en nuestros lomos, donde empezamos a orar por ellos, a clamar, a ayunar, a estar pendiente de ellos, porque somos como padres. ¿Me hago entender, no? Y estamos llevándolos hacia aguas profundas, porque queremos que ellos tengan un encuentro con Dios como nosotros lo hemos tenido. Pero todavía sigue siendo un nivel primario. ¿Por qué? Porque nuestros pies todavía están tocando la tierra. Algo que hizo Jesús cuando llegó y encontró a Pedro lavando redes, le dijo: Pedro, boga mar adentro. ¿De dónde lo sacó el Señor? De la tierra. De la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender completamente de Él. Cuando ponemos nuestros pies, es algo simbólico. Cuando ponemos nuestros pies sobre la tierra en vez de sumergirnos, es como si estuviéramos dependiendo de nosotros mismos todavía. Todavía no hemos aprendido a confiar en Dios. Todavía en verdad no tenemos una vida en el Espíritu. Y dice la Biblia que entonces el varón midió otros 1000 codos y ya los llevó. Dice que el río era ¿qué? Profundo. Ya se tenía que pasar ¿cómo? A nado. Esa es la vida en el Espíritu. Porque ya no dependemos de nosotros, sino estamos completamente dirigidos y sumergidos por el Espíritu Santo. Eso significa la vida en el Espíritu. Y les contaba una experiencia maravillosa que tuve cuando aprendí a nadar por primera vez. O bueno, por lo menos lo que era flotar, porque yo no sabía flotar. Yo flotaba como las piedras para el fondo. Y recuerdo esa ocasión, me lancé confiando en el Señor y flotaba y la corriente me iba llevando. Y sentí algo tan bonito, una paz tan hermosa. Y el Señor me habla en ese momento. Me dice: así te quiero llevar. Así. Yo quiero llevarte en mis manos y tú puedas descansar. Esa es la vida en el Espíritu que el Señor quiere. Y eso fue lo que el Señor quería enseñarle al profeta. Y nos enseña hoy a nosotros que es la vida que Dios desea para todos los que hemos creído en Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. La vida en el Espíritu. Pero note que ahí ya no opera la carne y los deseos. Ya no. ¿Por qué? Porque están rendidos completamente. Estamos rendidos totalmente. Hemos sacrificado nuestros deseos para vivir en el Espíritu, para ser dirigidos por el Espíritu. Ahora, mire esto. Dice la palabra en Ezequiel, capítulo 47, donde estábamos leyendo. Dice la palabra del Señor que luego que el profeta estuvo sumergido y probó la vida en el Espíritu, luego cuando ocurre eso es cuando empieza a haber árboles. Sí, dice ahí. Seguido. ¿Qué dice? ¿Habían qué? Muchísimos árboles. Muchísimos árboles. Porque seguido de la vida en el Espíritu es cuando empezamos a ver una vida fructífera. No podemos producir fruto cuando estamos en la carne.
Cuando somos dirigidos por nuestros propios deseos, o bueno, por lo menos no frutos buenos, porque la Biblia sí habla de frutos malos. Pero después de que el profeta se sumerge en aguas profundas, luego dice que vio árboles en la orilla. Empezó a ver muchos árboles y eran árboles frutales. Porque hasta que aprendamos a andar en el Espíritu, vamos a empezar a ver fruto. Muchos de nosotros decimos: yo quiero dejar de ser malgeniado. Uy, yo batallo con mi carácter, mi temperamento. Yo batallo con mi temperamento y quiero cambiar. Pero ¿por qué no he podido cambiar? Y voy a la iglesia y no pasa nada. Así no vas a cambiar. El temperamento no se cambia porque viene solamente a la iglesia. El temperamento empieza a ser formado cuando te rindes en los brazos de Jesús. Cuando decides entregarle verdaderamente tu vida a Él, para que Él te direccione. Y Dios va a permitir experiencias, porque no crea que nadar en las corrientes es fácil. Y voy a contarles otra experiencia. Por segunda vez que casi me ahogo. Porque la primera vez alguien dijo: láncese que uno flota. Y yo me lancé y ¿qué? Me hundí. Y tomé agua. Y la segunda vez yo dije: tengo que experimentarlo. Yo no me puedo quedar así. Y me dijeron: mire, láncese por esas corrientes, que eso no es tan hondo, usted puede irse como gateando. Y yo soy muy crédulo. Y me lancé en las aguas y empecé a gatear. Y esas corrientes estaban fuertes. Y empecé a gatear. Cuando pisé una molla, es que se llama. Una molla. Y al fondo. Y tomé agua y las corrientes me arrastraban. Y tomé agua y las corrientes me arrastraban. Y había una persona casi a este lado en la orilla. Yo le eché mano a la pantaloneta, pero no me dejé ahogar. Y tomé agua. Porque nadar en las corrientes no es tan fácil. Sí, la vida del Espíritu, por supuesto. Dios nos lleva en sus brazos y experimentamos cosas maravillosas, como les decía, lo sobrenatural de Dios. Es en la vida en el Espíritu donde empezamos a entender las cosas verdaderamente de Dios. Donde ya no luchamos, ya no batallamos con esas cosas. Ya lo entendemos, empezamos a ver lo sobrenatural. Pero también Dios nos permite pasar por experiencias fuertes, difíciles, para ser probados. Porque Dios empieza a probarnos para ver si verdaderamente somos de los 100%. Entonces, cuando somos probados, es ahí cuando pasamos en victoria. Los que nos hemos rendido en el Espíritu, pasamos en victoria y empezamos a producir fruto. Y ese fruto es precisamente un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Y la gente empieza a notarlo. Antes las personas no lo notaban. Antes las personas no se daban cuenta de eso. Éramos igual a los del mundo. Hablábamos igual a los del mundo. Éramos exactamente igual. No había diferencia. Pero cuando estamos sumergidos en la presencia del Señor, ahí Él nos enseña cosas, porque también viene una revelación. Él nos empieza a enseñar lo malo que hay en nosotros. Dice la palabra del Señor que había un profeta que se llamaba Isaías. Isaías todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. Tenía un problema en sus labios. Tal vez hablaba, murmuraba, criticaba a la gente, o señalaba muy rápido. Pero cuando él por primera vez se sumerge en la presencia de Dios, tuvo una revelación y vio la gloria de Dios. Y cuando ve la gloria de Dios, él pudo verse a sí mismo. Porque hasta que no vemos la gloria de Dios, no podemos vernos a nosotros mismos. Posiblemente muchas personas nos dicen: es que usted es de mal temperamento. ¿Quién dijo? Yo no soy de mal temperamento. Y no lo vemos. ¿Sabe cómo se llama eso en la psicología? Se llama el yo ciego. Así se llama, el yo ciego. Otros ven mis errores, pero yo mismo no me los veo. Yo mismo no me doy cuenta de ellos. Otros sí lo pueden ver, pero yo mismo no.
¿Por qué? Porque estoy tan lleno de carne, tan lleno de emociones. Pero cuando decido caminar, ya le dije, avanzando en esos niveles del espíritu, y luego me sumerjo, es ahí donde el Señor empieza a mostrar todo lo que hay en mí. Me permite verme desde mi interior, ver ese hombre dominado por mis propios deseos. Y es ahí cuando estamos rendidos, es ahí donde nos rendimos. Es imposible que alguien que entra a la presencia de Dios y luego salga vuelva a ser el mismo. Es imposible. Cuando entramos a su presencia somos transformados. Él nos muestra realmente por qué fallamos, qué necesitamos cambiar. Ahí fue cuando Isaías dijo: ay de mí, Señor, que soy un hombre de labios inmundos. Y reconoció su pecado. Antes no había reconocido eso. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y pasa un tiempo y luego uno no los vuelve a ver. Más adelante los vuelve uno a ver y vienen arrepentidos. Pastor, yo quiero pedirte perdón. Iglesia, quiero pedir perdón. Fui un hombre muy carnal, pasé por esto, viví esto, pero ahora lo he entendido. ¿Por qué? Me sumergí en el río del Espíritu. Dios me mostró qué había dentro de mí. Nadie produce frutos si no pasa por ese proceso. Nadie, absolutamente nadie. El fruto viene cuando estamos gobernados, dirigidos por el Espíritu, cuando estamos rendidos en el Espíritu. Es fácil conocer a una persona carnal y también es fácil distinguir a una persona espiritual. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Porque es un fruto real, es genuino. Dice que el profeta vio árboles cuando sale de las aguas. Ve árboles en la orilla, árboles frutales por todos lados. Ahí fue cuando empezó a haber fruto, no antes. Usted quiere cambiar, yo quiero cambiar, pero ¿qué tengo que hacer? Le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Tiene que empezar a caminar y seguir caminando. Y seguir caminando, rindiendo su vida todos los días, rindiendo sus deseos, sus luchas, todos los días, rindiéndola ante el Señor, para que Él le tome y luego le lleve a aguas profundas. Y vuelve y le digo: ahí vas a ser probado. Diga conmigo: probado. Escuche, nadie muere en la prueba. ¿Me está escuchando? Nadie muere en la prueba. Nadie. Aunque a veces nos sentimos así. En la prueba: Señor, ya no puedo más, siento que me voy a morir. No, tú no te vas a morir ahí. No te preocupes. Los discípulos fueron probados por Dios. Dice que Jesús los montó en una barca y se fueron al otro lado del mar, a Gadara. Y mientras ellos iban en la barca, se levantó una tempestad. Diga conmigo: tempestad fuerte, que azotaba la barca, golpeaba la barca, ya casi hasta destruirla. ¿Qué hicieron los discípulos? Como niños espirituales, empezaron a quejarse, a llorar y a renegar. Ay, nos vamos a morir, si ve, eso nos pasa por estar aquí. Mire, por ir detrás de Jesús, yo me volví cristiano, mire lo que pasó. Y empezaron a quejarse. ¿No entendieron? Que estaban siendo probados por Dios y que ellos no iban a morir ahí. Ellos no iban a morir ahí. El propósito de Dios era ¿qué? Llevarlos al otro lado. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Llevarte al otro lado. Tú vas a llegar al otro lado. Hay un propósito, hay un diseño de Dios para tu vida. Y tú vas a llegar al otro lado. Solamente permita que el Espíritu le dirija, le direccione. Y cuando esté en una prueba, solo levante las manos y ríndase ante el Señor, porque Él tiene el control de su vida. Ya le dije, no vas a fracasar, no vas a morir. Dice una palabra: no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de Dios. Posiblemente hay muchas personas que en el mundo
Estos 6 meses, el COVID mató muchas personas. Y posiblemente siga matando algunas. Porque es algo que no se puede parar, no se puede detener. Pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio. Y que Él es nuestra fortaleza en tiempos difíciles. Cuando venga esa prueba que azote al mundo, o esa crisis que azote al mundo, aunque seamos probados a través de eso, dice la palabra, tú no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas de Dios. Aleluya. Pero tienes que producir fruto. Tenemos que producir fruto. Porque eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas sacan el fruto en nosotros. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando tú estás en pruebas, no tienes de qué preocuparte. Porque número uno, ya le dije, no vas a morir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a morir. Diga, yo no voy a morir. Ni por COVID-19, ni 20, ni 30, ni el que salga. No voy a morir. Hay un plan y un diseño de Dios para mi vida. Número dos, en ese momento recibes palabra de Dios. Siempre vas a recibir palabra de Dios. Eso también representan los ríos. Palabra que corre en nuestro interior. Palabra que corre todo el tiempo en nuestro interior. Por eso el cristiano, mientras está en ese caminar, que no se queda en el nivel primario, sino que camina hasta sumergirse, es un creyente que está lleno de la palabra. Dice el apóstol Pablo, abunde, que la palabra abunde en sus corazones. Debemos de llenar nuestra vida de la palabra, porque la palabra te saca de la prueba. Diga conmigo, la palabra me da victoria en las pruebas. Eso hace la palabra. Por eso es que Jesús, antes de lanzarlo a las tempestades, le dicen, pasemos al otro lado. Él no les dijo, bueno muchachos, vamos a ver qué pasa. Sino les dijo, pasemos al otro lado. Les estaba dando una palabra, un rema. Y los remas se consiguen solo sumergidos en el Espíritu. El rema no se consigue ni en el nivel de los tobillos, ni se consigue en el nivel de las rodillas, ni se consigue en el nivel de los lomos. El rema se consigue en el nivel de las aguas profundas. Pastor, ¿qué es un rema? Un rema es una palabra directa de Dios para su necesidad. De acuerdo a lo que usted está pasando, experimentando, en lo que usted está viviendo. Por ejemplo, les voy a contar. Cuando hace algunos años mi esposa entró en una crisis, yo lo primero que hice fue irme de rodillas. No corrí al médico, me fui de rodillas. Y le dije, Señor, dame una palabra, dame un rema, sumergido en el río del Espíritu. Y el Señor me dio una palabra para ella. Yo tenía la palabra y le dije a ella, amor, no te preocupes, tú no te vas a morir. Tú nunca te vas a morir. Dios me dio una palabra y esa palabra será tu sustento. Será tu ancla en los momentos difíciles. Y siempre se la recordaba. Cuanto más se ponía peor la situación, más se la recordaba. Recuerda lo que dijo el Señor. Dios dijo esto, esto y esto. Y esa palabra fue la que nos dio la victoria en el nombre de Jesús. Fue el rema de Dios. Pero ¿dónde lo consigues? Sumergido en el Espíritu. Posiblemente vas a encontrar alguna palabra que te motive, que te impulse en los niveles primarios. Pero como todavía somos niños espirituales en esos niveles, fácilmente la palabra se puede ahogar. Como dice la Biblia, Jesús hablando acerca de la parábola de los terrenos, que la palabra es sembrada en los corazones, y había unos corazones que estaban al borde del camino. Otros corazones, la semilla caía al borde del camino, la otra semilla caía entre pedregales, y las otras semillas cayeron entre espinos.
En ninguno de estos, parece que son los 3 niveles, en ninguno de estos produjo fruto. Porque la semilla, la palabra de Dios nunca falla, pero nuestros corazones sí. Cuando no permitimos que la palabra entre de verdad en nuestros corazones, cuando la palabra en verdad nos corrija, nos exhorte, ella no produce fruto, no puede producir fruto dentro de nosotros. Pero cuando alguien quiere crecer, cuando alguien quiere avanzar, permite que la palabra le corrija, que la palabra le impulse y le direccione para seguir caminando en el nivel de aguas profundas. ¿Cuántos quieren ir a aguas profundas? En el nivel de aguas profundas, no solamente estamos sumergidos y nadando en el Espíritu, sino que empezamos a ver un ambiente fructífero. Ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Usted dice: yo quiero ver cambios en mi vida. Ok, estás sumergido en el Espíritu, estás tan lleno de Dios, y cuando sales de esas aguas profundas, porque estás disfrutando de la vida en el Espíritu, a pesar de que pasamos por pruebas, a pesar de que pasamos por momentos difíciles, estamos disfrutando de la vida en el Espíritu. Ahí es donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué empezamos a ver además? Un cambio a nuestro alrededor. Empezamos a ver que todo lo que hacemos se empieza a fructificar. Nuestra familia empieza a cambiar. Los hijos empiezan a cambiar. La salud empieza a cambiar. La economía empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar, porque lo que vio el profeta fue muchos cientos de árboles en la orilla. Vio un ambiente fructífero. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ser fructíferos. Todo cambia. No sé si me hago entender. Pero usted está diciendo: ¿y cómo hago para que mi economía cambie? ¿Y cómo hago para que mi esposa cambie? ¿Cómo hago para que mi esposo cambie? ¿Cómo hago para que cambie esta situación? Cambie usted primero. Sumérjase en el río del Espíritu. Yo debatí mucho tiempo con mi esposa. En mis primeros años, yo les contaba, yo no tuve luna de miel, sino luna de hiel. Y discutíamos y peleábamos el temperamento de los dos, las iniquidades que habían, tantas cosas. Pero un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: tú nunca vas a cambiar a tu esposa. Sumérgete en el río de mi Espíritu. Y cuando el Señor me lleva a sumergirme en el río del Espíritu, a entrar a esas aguas profundas, fue donde empecé a darme cuenta de las cosas que yo tenía que cambiar. Antes estaba viendo y diciéndole a ella: usted tiene que cambiar esto. Hey, ya es hora de que cambie esto. Pero cuando estaba sumergido, dije: Dios mío, soy yo el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que cambiar, si quiero ver un cambio en ella. Y empecé a cambiar. Y empecé a traer un ambiente de paz a mi casa. Empecé a cambiar mi forma de hablar, mi forma de responderle. Incluso cuando tuviera o no tuviera la razón, tenía que aprender a responderle, a hablar diferente. Y ella empezó a darse cuenta de eso, que ya ese no era el mismo de antes, sino ahora era un hombre dirigido por el Espíritu. Y empecé a ver cambios extraordinarios en mi esposa. Cambios a una mujer más sabia, más prudente, más sensata. A una mujer que se unía conmigo, caminando en el mismo propósito, en la misma dirección. Y luego empezamos a ver resultados en nuestra vida financiera, que por años queríamos verlos. Yo quería ver cambios. Quería bendecir a mis hijos. Quería darle cosas a mis hijos que nunca yo tuve. Y empecé a ver la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias, Dios cambia todo lo que está a tu alrededor. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú quieres que otros cambien, pero tú no quieres cambiar. Y te la pasas mirando y criticando a otros.
y te la pasas señalando a otros y viendo los errores del pastor y viendo los errores de los líderes y viendo los errores de las personas, pero tú no te ves a ti mismo porque no estás sumergido en las aguas. Alguien que está sumergido jamás ve los errores de los demás, ni siquiera en el nivel de los lomos, porque trata uno de ayudar a las personas en vez de juzgarlas y criticarlas. Pero hay gente que solo se sienta para eso. Dios quiere que te sumerjas en el río de su espíritu. Solo así vamos a ver un cambio a nuestro alrededor, y la gente lo va a notar. La gente va a decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Porque sabe que mi familia me conocía antes. Mi mamá, mis hermanas, mis cuñadas, mis sobrinos conocían a ese John mal geniado, temperamental. Ese John es muy temperamental. Ay, qué pereza. Y en la iglesia me conocían como el John temperamental. Ya viene John. Oh, qué pereza. Y la gente trata de evitar a alguien así, porque es incómodo. Pero cuando el Señor me lleva a esos cambios, mi familia empezó a ver a otra persona. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, todos están en este ministerio. Todos sirven en este ministerio. Porque cuando tú empiezas a producir fruto, empiezas a ver cambios también en otras personas. Todos empiezan a caminar en la misma dirección. ¿Cuántos me están entendiendo? Veamos el destino del río, porque ahí no termina. ¿Para dónde va el río? Dice la palabra seguido: desciende al Araba. Diga conmigo, Araba, perdón, Araba. Araba, ¿cierto? Diga conmigo, Araba. ¿A dónde desciende? Al Araba, que significa desierto. Significa desierto. ¿El río a dónde desciende? Al desierto. Y ahí representa al mundo. Representa al mundo. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Mi familia es transformada por mi testimonio. Mi familia es impactada por mi ejemplo. Porque cada día tenemos que mostrar la imagen de Cristo en nosotros. Pero ahí no termina nuestra tarea. Nuestra tarea es ir luego e impactar al mundo. Porque el mundo sigue perdido. La iglesia es el medio que Dios usa para transformar al mundo. Y yo soy parte de la iglesia. Diga conmigo, yo soy parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Y el mundo nunca va a cambiar si nosotros no cambiamos. Y decimos nosotros, pero ¿por qué se levantan gobernantes así? ¿Y por qué levantan leyes así? ¿Y por qué pasa tanta violencia? ¿Y por qué tanto esto? Porque la iglesia no se levanta. La iglesia llena del río de Dios tiene que descender al Arabá, al desierto, a impactar al mundo. Por eso Jesús, cuando compara al reino de Dios, dice: ¿cómo compararé el reino de Dios? Dice, lo compararé como un poquito levadura, una pequeña porción de levadura. Que dice que la porción de la levadura fue echada en una medida de harina. Y al echarse la levadura, ¿qué pasó? Leudó toda la masa. Eso pasa en la panadería, ¿no? Cuando se le echa la levadura a la harina y usted lo pone en el horno, ese pan que uno ve pequeñito, yo recuerdo cuando vi la primera vez el pan, hizo tan pequeñito, y luego cuando salió era algo más grande, ¿no? Porque ¿qué pasó? La levadura impacta la masa, afecta la masa. Eso significa que la iglesia está para afectar al mundo. A ver, yo les digo a los de este lado, la iglesia está para afectar al mundo. La iglesia está para afectar al mundo. Fuimos creados por Dios para afectar al mundo.
Si no afectamos al mundo, no estamos cumpliendo nuestro propósito, nuestro llamado. ¿Para qué ser lleno del Espíritu Santo si no vamos a afectar al mundo? Cuando en el Pentecostés dice la palabra que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que salían y predicaban y afectaban al mundo. Los conocían como los hombres que impactaban al mundo. Decían, estos son los que trastornan al mundo entero. Así hablaban de los discípulos, los trastornadores. A nosotros nos decían los acabadiscotecas. Porque la primera vez que llegamos a donde había una discoteca. Y llegamos y dijimos, queremos ese lugar. Y al principio no querían alquilarnos ese lugar. Y lo tomamos y lo adecuamos. Ahí fue por primera vez Roca Sólida. Y luego llegamos a otro lugar. Y Dios me llevaba allá. Dios me decía, ve a ese lugar. Era en un segundo piso. Y también era una de las discotecas conocidas aquí en Restrepo. Y llegamos allí. Y queremos este lugar. Recuerdo que el dueño me miraba y me decía, ¿usted qué me está pidiendo? Le estoy pidiendo que me desocupe porque yo quiero que me alquile este lugar. Vale tanto, no importa, desocúpemelo. Y seguimos con Roca Sólida. Y luego llegamos a este lugar y era una discoteca. Y la gente de los aquí, toda la gente de acá, esto era lleno de discotecas. ¿Recuerdan? Cuando llegamos, esto era discoteca. Se han venido acabando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia está para impactar. Llegamos aquí, estamos impactando al mundo y seguiremos impactando al mundo. Seguiremos trayendo la gloria del Señor sobre esta tierra, porque estoy seguro que en este lugar habrá un avivamiento glorioso, poderoso en las familias, los hijos, todas vendrán a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Porque ese es el destino del río, impactar al mundo. Póngase sobre sus pies un momento, por favor, y diga, Señor, yo he decidido caminar con Jesús. Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Quiere cantarle eso a Jesús conmigo? ¿Sí? Y usted le va a decir, Señor, de verdad, yo he decidido caminar con Jesús. No me voy a quedar en el nivel de los tobillos. No me voy a quedar en el nivel de las rodillas. No me voy a quedar en el nivel de los lomos. Yo voy a aguas profundas. Y cuando sea lleno de Dios, voy a impactar al mundo donde Dios me colocó, allá en mi familia, en mi empleo, donde quiera que esté. Cante esta canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Una vez más. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está
ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, la cruz. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Levante sus manos, sigue cantando, levante sus manos ahí y dígale: Señor, yo he decidido caminar contigo. Pase lo que pase, Señor, voy a caminar contigo. Aunque sea aprobado, Señor, yo voy a caminar contigo. Aunque pase por tormentas y por dificultades, voy a caminar contigo, Señor. Yo voy a aguas profundas, Señor. Y voy a afectar al mundo, voy a afectar a mi familia. Diga: Señor, yo voy a afectar a mi familia. Diga: voy a afectar a mi familia. Voy a hacer que mi familia conozca a ese Dios verdadero, a ese Dios real, poderoso, glorioso. Diga: Señor, rindo mi corazón, rindo mi vida ante ti, Jesús. Yo soy tu ofrenda en esta mañana. Soy la ofrenda que exalta y glorifica a Dios. Te amo, Señor, te amamos, Jesús. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido con toda mi familia seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, nunca, Señor. No daré pasos de reversa. No daré reversa en mi caminar con Dios. Seguiré adelante, avanzando, conquistando y venciendo, porque Dios está con nosotros. Vamos, diga: Dios está conmigo. Dígalo: Dios está conmigo. Aleluya. Un momento, levante sus manos así. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas sanando a todos los enfermos, a todos los debilitados, a todos los que están pasando por crisis, Señor, y por pruebas, Dios. Te pido, fortalécelos en momentos difíciles. Fortalece a ese hombre que está en una crisis, Señor. Fortalece a esa mujer que no sabe qué hacer, Dios. Ayúdales, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu espíritu hoy fluya sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Desciende. Desciende trayendo sanidad y medicina. Sanidad. Porque dice la palabra que luego el río se volvía y traía sanidad a los árboles, a las hojas. Hacía árboles medicinales. De ahí brotaban árboles medicinales. Viene la sanidad del Espíritu. Si tú estás enfermo, ponte la mano donde está la enfermedad. Ponte la mano donde tienes el dolor, porque el Espíritu Santo te va a sanar.
Y Ramasiri Karasin. Tú vas a creer ahora un milagro, un milagro, un milagro. Oramos en el nombre de Jesús para que ahora el Espíritu Santo descienda sobre tu casa. Y que por la llaga de Cristo tú recibas sanidad, recibe sanidad. Se va todo problema en los riñones, se va fuera en el nombre de Jesús, desaparece. Toda enfermedad, todo cálculo en la vesícula, fuera, desaparece en el nombre de Jesús. Desaparece toda opresión en los cuerpos, toda dolencia desaparece en el nombre de Jesús. Desaparece todo, toda migraña, úlceras, problemas en el páncreas, desaparece ahora, fuera en el nombre de Jesús. Hay sanidad, medicina, viene la medicina, reciban la medicina que es la palabra del Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús desciende la medicina, desciende la palabra sobre tu cuerpo, la palabra sobre tu cuerpo, sobre tu sanidad, sobre tu herida, en el nombre de Jesús. Personas que están en las UCIs, enfermos, familiares orando por ellos. Oramos para que Dios haga un milagro. Oramos para que Dios opere un milagro, levantando gente de los hospitales, levantando gente en las clínicas, levantando gente desahuciada en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. No morirán, sino que vivirán para contar las grandezas de Dios. No morirán, sino que vivirán para contar las grandezas de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por tu sanidad. Sanidad en el alma, sanidad en el espíritu, sanidad en los cuerpos, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso de agradecimiento al Señor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Dile gracias, Dios. La gloria es tuya, Señor. Recíbela, recíbela, Señor, en el nombre de Jesús.